Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Felipe Peláez, soy residente del Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Vamos a dar inicio entonces a la gran sesión, reunión. El tema que vamos a revisar en esta hora es fracturas de la unión tóraco-lumbar. Vamos a tener este contenido. Vamos a hablar de la introducción y datos epidemiológicos, trauma raquimedular, fracturas toracolumbares y fracturas de la unión tóraco-lumbar. Después vamos a presentar algunas consideraciones biomecánicas. Vamos a hablar del concepto de inestabilidad que es, clasificaciones, imágenes. Finalizando la charla vamos a hablar del tratamiento y nos vamos a enfocar en estos puntos, cuándo operar o cuándo dar manejo conservador, los diferentes abordajes con los que contamos, un abordaje posterior anterior, combinado, mínimamente invasivo, cuáles son las indicaciones, cuándo realizar instrumentación corta versus larga y cuándo realizar reconstrucción anterior. Eso es pues como el enfoque de la charla, para darle como un cambio y no hablar de las mismas clasificaciones, las mismas morfologías que de pronto escuchamos más frecuentemente. Y por último, las conclusiones de la charla. Bueno, entonces tenemos que, en cuanto a la epidemiología del trauma raquimedular, a nivel mundial se presentan hasta 25.5 millones al año. Una edad media de 40 años, con mayor preponderancia en los hombres. Los accidentes de tránsito, caídas y heridas por arma de fuego son lo más comunes a nivel mundial. Sin embargo, en Colombia, pues es un poco diferente, 25.5 millones a nivel mundial, pero la edad media es de 28 años, mayor preponderancia también en los hombres. Los accidentes de tránsito, las heridas por arma de fuego son las causas más comunes. En el estudio que les muestro acá, en 2015, de la Acta Médica Colombiana, ellos evidenciaron que las fracturas más comunes en general de columna eran a nivel cervical, y de estas el 45% eran lesiones completas, una mortalidad del 21%. Con respecto a la epidemiología de fracturas toracolumbares, a nivel mundial tenemos que corresponden al 7% de todos los traumas cerrados. Se presentan hasta 160.000 fracturas traumáticas de la columna en Estados Unidos, 1.298 pacientes por millón en los diferentes países. Y la prevalencia global de la lesión medular traumática ha venido en aumento en los últimos 30 años. Quizás las buscamos más, tenemos mejores herramientas, incluso pues imagenológicas. Ahora bien, con respecto a las fracturas de la unión tóraco-lumbar, como sabemos y les mostré, 75% de las fracturas de la columna en general comprometen la columna torácica o lumbar, el 60% afectan la región toracolumbar o la unión toracolumbar, que va a corresponder al segmento entre T10 y L2. Esto es debido a que es una zona de transición entre la cifosis torácica rígida y la lordosis lumbar móvil. Es el sitio, esta unión toracolumbar, más común de las fracturas por estallido inestables. Su mecanismo del trauma se debe a una hiperflexión aguda y rotación. Se presenta hasta un déficit neurológico en esta sola unión toracolumbar hasta el 51%. Generalmente está asociada a traumas de alta energía, hasta en el 80%, y de otras lesiones asociadas, un trauma en extremidades, un trauma de tórax, pelvis, abdomen, y hay que buscar otras lesiones. Definitivamente esto es una condición devastadora, genera una morbilidad significativa, una discapacidad persistente, una gran dependencia, un estrés psicológico y una alta carga financiera, incluso pues para la familia. ¿Por qué se mueren estos pacientes? Se mueren es por causas cardiovasculares, infecciosas o respiratorias, pues y esto es debido pues a sus condiciones o secuelas neurológicas, principalmente en los pacientes con lesiones completas. Sin embargo, debido a los avances en la atención médica del siglo XXI, ha venido disminuyendo la mortalidad, como evidencian los artículos. Vamos a ver entonces algunas consideraciones biomecánicas. Es importante hablar de la biomecánica o de ese equilibrio normal con el cual la columna vertebral
ejerce o distribuye esas fuerzas de gravedad que tenemos a diario. Es difícil pues hablar de una charla, tendríamos que hablar de una charla completa de biomecánica de la columna, pero quise traerle unos ítems o unas consideraciones muy puntuales. Entonces tenemos que, cuando hablamos entonces, la biomecánica de la columna es ayudada por los músculos, cumplen una parte principal, los cuerpos vertebrales, las articulaciones facetarias, los discos intervertebrales, ligamentos, como lo vamos a ver, y la médula y las raíces espinales. Los objetivos de la columna es dar soporte para la cabeza y el tronco, carga axial o soportar esa carga axial fisiológica que, como sabemos, lo va a resistir principalmente casi en el 80% la columna anterior, o sea, el cuerpo vertebral. Soportar esa carga de distracción posterior, permitir la flexión y movimientos de torsión y proteger estas estructuras neurales. Vamos a empezar entonces hablando algo de biomecánica de los cuerpos vertebrales. Tenemos entonces que se va a dividir en una columna anterior y posterior. Esa columna anterior va a estar formado por la columna, por el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, el ligamento longitudinal anterior y posterior, que va a soportar ese 80% de la carga axial. La columna posterior va a estar representada por el arco vertebral. Ese cuerpo vertebral, como sabemos, va a tener unas placas, se va a conformar por un hueso, una cortical, en la cual va a tener unas placas terminales y va a tener un hueso esponjoso en medio, el cual va a resistir ese 70-90% de esa carga axial estática, con una densidad ósea del 15%. Esas placas terminales está formado por dos compuestos, trabecular, hueso trabecular y cartílago hialino. Se va a encargar de separar el disco del cuerpo vertebral, fijar el anillo fibroso al hueso y tiene una nutrición discal, por lo cual cualquier calcificación de ese cartílago hialino, de las placas terminales, influye en la nutrición del disco intervertebral, por ende se va a generar la enfermedad discal degenerativa, pues llegando a ser hasta sintomático. En cuanto a las articulaciones facetarias, tenemos que son articulaciones diartrósicas con superficies cartilaginosas, que tienen líquido sinovial y van a limitar el movimiento en sentido anteroposterior y rotacional axial. Estas articulaciones facetarias soportan la carga axial del cuerpo hasta del 20% cuando uno está en la postura erguida, hasta el 30% cuando realiza uno hiperextensión y hasta el 50% cuando realiza la flexión. Y tenemos que hablar qué es el tropismo articular facetario. Lo primero que debemos de saber es que las facetas tienen un ángulo normal, listo, de orientación. Ese ángulo normal es de 37 a 44 grados más o menos. Entonces el tropismo articular facetario es esa simetría de los ángulos de la articulación facetaria. Generalmente una articulación facetaria tiene una orientación más oblicua que la otra. A mayor tropismo facetario, mayor riesgo de enfermedad discal degenerativa, debido a que el segmento gira hacia la faceta más oblicua, y esto puede generar torsión adicional en el anillo fibroso y por ende generar una ruptura del anillo, salir en el núcleo pulposo y generar pues los problemas que conocemos de enfermedad discal y hernia discal. Tenemos entonces esta forma de las articulaciones facetarias torácicas, ¿cierto? Que lo conocemos y esto es importante pues cuando uno va para una toma pedicular torácica. Esta orientación, estas facetas están orientadas en el plano coronal, una ligera inclinación hacia adentro y en el plano transverso, y permiten la rotación axial. Sin embargo, las articulaciones facetarias lumbares pues tienen unas diferencias, como son una orientación en el plano sagital con limitación de la rotación axial. Este lo limita y las torácicas lo permiten. Vamos a pasar entonces a hablar de los ligamentos de la columna vertebral. Vamos a hablar de los principales: ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, ligamento longitudinal posterior y ligamento longitudinal anterior. Miren la cápsula articular facetaria. Tenemos entonces que estos ligamentos que les acabo de mencionar generalmente limitan
la flexión excesiva para evitar disrupciones o fracturas toracolumbares o distracciones importantes. Lo que va a limitar la extensión excesiva va a ser el ligamento longitudinal anterior, y esto ayuda a proteger los elementos neurales. El complejo ligamentario posterior es un término muy usado e importante cuando uno va a realizar todas las clasificaciones de las fracturas toracolumbares. Como sabemos, se va a formar un ligamento supraespinoso e interespinoso, ligamento amarillo y la cápsula articular facetaria. Esto nos va a proteger de los movimientos excesivos en flexión, rotación, traslación y distracción. Por último, los músculos espinales, no menos importantes, inician y guían los movimientos de la columna. Los músculos más grandes equilibran esas fuerzas externas y los músculos más pequeños nos ayudan a la propiocepción de la columna vertebral. Los vamos a dividir en 6 grupos, ¿cierto? Que realmente les queda en la imagen. Estos 6 grupos musculares nos ayudan a equilibrar esas cargas biomecánicas normales y que no se desestabilice nuestra columna. Por eso todos estos elementos deben estar adecuadamente alineados y conformados y equilibrados para que la columna funcione bien. Vamos a tener entonces estos movimientos de compresión, distracción, extensión y flexión, traslación, que va en un rango de normalidad en los movimientos de la columna. Pero entonces vamos a hablar cuáles son los movimientos, cuáles son los ángulos o alineamientos lumbares, torácicos y el anión toracolumbar que debemos tener en cuenta cuando hablamos de biomecánica. Sabemos que el movimiento lumbar, la flexión normal va a ser entre 40 y 60 grados en una posición erguida con extensión de rodillas. La extensión va a ser de 20 a 35 grados, la inclinación lateral de 15 a 20 grados y la rotación de 13 a 18 grados. Debemos de conocer, lo primero, cuando uno va a evaluar a un paciente con una fractura toracolumbar, como dicen las guías, debería de usted evaluar todo el balance sagital, coronal de su paciente, incluso de la columna total, como vamos a ver. Es difícil, sí, porque necesitamos una radiografía de columna total, pues así, entonces en un paciente con una fractura inestable va a ser difícil, pero quizás mencionarlos es importante para conocerlos y tenerlos en cuenta. Entonces el alineamiento espinal global sabemos que lo vamos lo vamos a evaluar con la línea de la plomada desde la mitad de la placa superior del cuerpo de C7, teniendo una línea hacia abajo, debe pasar por la esquina posterior superior de S1. Si pasa por delante, va a tener un balance sagital global positivo, y si pasa por detrás va a ser negativo. Para calcular entonces el balance coronal de la columna total o global, vamos a trazar esa línea, como sabemos, desde la mitad de la placa superior de C7 hacia abajo, y esa línea debe pasar por el centro de S1 y continuar por la mitad del sacro, o sea, paralelo a la línea sacra central. Muy bien. Después de evaluar el alineamiento global, o ese balance sagital y coronal global, debemos de pasar a evaluar el balance sagital y coronal lumbar. Vamos entonces a medir, aparte de la línea de la plomada, a calcular la lordosis lumbar. Listo. Esa lordosis lumbar va a ser normal de 40 a 60 grados. Y así se mide. Y el balance coronal lumbar, que va a estar medido por esa línea de plomada coronal, que va a ser 0 grados. Eso es lo normal. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A tomar decisiones quirúrgicas, a escoger cuánto está de no balanceado nuestro paciente, cuántos grados necesito de esos cilindros, la altura, ¿cierto? Eso nos ayuda a planear nuestro acto quirúrgico. Muy bien, miren que la unión toracolumbar tiene algunos movimientos. En flexoextensión es menos de 10 a 15 grados, en inclinación lateral es menos de 10 grados,
y definitivamente en rotación axial en menos de 5 grados. Tenemos unos ángulos, muchos ángulos que vamos a ver y vamos a dar un resumen rápidamente, pero los ángulos, cuando evaluamos un alineamiento coronal, los ángulos más importantes va a ser el ángulo toracolumbar de T12L1 y el ángulo lumbar L1-L2, que van a ser normales si son menos de 20 grados. Y los ángulos de la unión toracolumbar y la lordosis lumbosacra total para cuando se evalúa un alineamiento sagital. Esos van a ser los ángulos más importantes que tendríamos que mirar para saber la biomecánica de la unión toracolumbar. Cuando hablamos entonces de los ángulos torácicos, hay muchos, como se les mencioné, sifosis torácica total, proximal, principal, pero nos vamos a enfocar en este. El ángulo de la unión toracolumbar va a ser normal, no está en 8 grados. ¿Listo? Cuando vemos el alineamiento, este fue el alineamiento sagital torácico, vamos a pasar a ver el alineamiento coronal de los ángulos torácicos. Tenemos varios ángulos, pero recuerden que vamos a medir, como se los mostré hace 2 o 3 diapositivas, que el ángulo toracolumbar es el que deberíamos de medir, que va a ser menos de 20 grados normal. Ahora vamos a pasar a ver el alineamiento lumbar. ¿Listo? Vamos a pasar a ver la parte o el balance sagital de la columna lumbar. Quizás el principal ángulo que vamos a ver acá, que debemos de evaluar, es la lordosis lumbosacra total, que va a tener un rango entre más o menos 62 grados de normalidad. Y en el alineamiento coronal de la columna lumbar, el principal ángulo que deberíamos de medir es el ángulo lumbar, que debe ser menos de 20 grados. ¿Listo? Ese ángulo entre el disco L1 y L2. Muy bien. Pasamos de pronto esto, hablando de la biomecánica, hablaremos entonces el concepto de inestabilidad espinal. Entonces, la primera descripción fue Wai y Panjabi. Ellos describieron como la inestabilidad espinal como la pérdida de la capacidad de la columna vertebral bajo cargas fisiológicas para mantener su patrón de desplazamiento, para que no haya déficit neurológico, deformidad mayor y dolor incapacitante. O sea que un paciente con déficit después de un trauma, con un déficit neurológico, con una deformidad mayor o dolor incapacitante, es un paciente que se considera inestable. Tenemos una inestabilidad mecánica inmediata que generalmente se debe a la morfología de la fractura. Podemos tener una inestabilidad a largo plazo cuando hay compromiso ligamentario, que este paciente con una fractura, generalmente pasan las fracturas A4, que por la morfología de la fractura, esos fragmentos que no se llevaron a cirugía y de pronto había un grado de inestabilidad que pasó inadvertido, esos fragmentos se desplazan y pueden generar deterioro neurológico o deformidad a largo plazo. O cuando tenemos compromiso neurológico. Muy bien. Vamos a hablar de clasificaciones de las fracturas toracolumbares. Cuando hablamos de clasificaciones, esto es un desafío continuo. Creo que conocemos las múltiples clasificaciones que existen para estas fracturas. La primera clasificación por Watson y Jones en el 38, y a partir de ahí se ha hecho un esfuerzo para diseñar un esquema ideal que sea válido y fiable a nivel mundial, pero no se ha podido. Hay varios sistemas de clasificación, ninguno es universalmente aceptado por la poca reproducibilidad, poco valor pronóstico y un alto nivel de complejidad. Lo que necesitamos es una clasificación fiable y reproducible. Esto es necesario para dar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces vamos a tener clasificaciones según la lesión ósea y ligamentaria, como son la de Dennis, Maguire y la clasificación de McCormack en el 94. Vamos a tener clasificaciones según la lesión medular, como conocemos, el Frankel, posteriormente en el 82 el Asia, o clasificaciones según ambas lesiones, que combinan ambas lesiones. El TILIX por el Dr. Vaccaro, la nueva clasificación de la O, y en el 2015 el TLAOSIS. ¿Listo?
Entonces, hablando de la lesión medular, el ACE y el Frankel, no tanto para hablarles de describir la clasificación que creo que ya saben, sino es esto, el pronóstico de eso. Miren cómo la clasificación, un paciente con una clasificación o una hacia A tiene una conversión A hacia B en el 11%, artículos que hablan de menor pronóstico hasta del 7%. Una hacia B mejoran hacia A hacia C en el 44% y una hacia C mejoran A hacia D en el 55%. Esto es importante porque por el tiempo quirúrgico de descompresión cuando tenga una lesión incompleta, ¿cierto? Que usted le puede ofrecer a un paciente el mejor tratamiento, como vamos a ver al final del tratamiento quirúrgico. Entonces empezamos con la clasificación del doctor Vaccaro en el 2005, el TLIX, con varios ítems o categorías. Va a darse la clasificación según la morfología de la fractura, la integridad del complejo ligamentario posterior visto por resonancia o el estado neurológico. Él dijo, en su clasificación mencionó, recomendó que cuando era menor o igual a 3 es un manejo no quirúrgico, 4 indefinido y mayor a 5 tratamiento quirúrgico. Pero el problema de esta, o las controversias con respecto a esta clasificación es, primero, en esas fracturas en estallido, ¿cierto? Fracturas A3 y A4, que están neurológicamente intactos. Porque esta clasificación de A3 a 4, ambas, cuando clasifican en 2 y cuando están neurológicamente intactos, quedaría en 2, o sea, todas serían de manejo no quirúrgico. Entonces, esa es la pregunta o los problemas que hemos tenido con las clasificaciones. Y lo segundo es la integridad del complejo ligamentario posterior. Es algo muy subjetivo o tiende a dar un puntaje que no queda claro cuando está intacto 0, cuando está lesionado 3, pero cuando hay sospecha. ¿Pero qué es sospechar? Un ligamento que está lesionado o no. Hay edema, hay integridad de uno, el supraespinoso, íntegro el otro, disrupción del otro, ¿cierto? Entonces queda la duda. Pero una de las conclusiones de este artículo, del primer artículo del 2005 que menciona el TLIX, es que este sirve para el manejo, como les acabo de mencionar, pero sirve además para definir el abordaje. ¿Listo? Principalmente por estas dos categorías, por la integridad del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico. Ellos definían en el artículo que un paciente con déficit neurológico incompleto y compresión anterior se beneficia de un abordaje anterior, y un paciente con lesión del complejo ligamentario posterior se beneficia de abordaje posterior. La clasificación del 2013, la nueva clasificación de la OSPINE, su artículo del año 2013, sabemos que menciona estas tres categorías. Va a clasificar estas fracturas toracolumbares según la morfología, según el estado neurológico de N0, N4, ya vamos a verlos, y según modificadores 1 y 2. Esta es la clasificación morfológica que no me voy a detener acá, no nos alcanza la charla, para hablar y mostrar los que le tengo, lo que le quiero presentar. Pero entonces vamos a hablar, ya hablando de la morfología, vamos a hablar qué es el estado neurológico. N0 es un paciente neurológicamente intacto, N1 con déficit neurológico transitorio, N2 con síntomas o signos de radiculopatía, N3 lesión medular incompleta y N4 lesión medular completa. Hay otro ítem que es LNX, que es un paciente con estado no concluyente porque no se puede evaluar neurológicamente. Estas son las principales causas de no poder evaluar neurológicamente. En cuanto a los modificadores clínicos, tenemos que son modificadores específicos del paciente y comorbilidades que afectan la condición clínica para el tratamiento. Tenemos un primer modificador 1, ¿cierto? Modificador 1 habla de una lesión indeterminada del complejo ligamentario posterior, que al realizar la resonancia a usted lo lleva a realizar un tratamiento quirúrgico. El modificador 2 ya es alguna comorbilidad que tiene nuestro paciente que nos obstaculiza para realizar el tratamiento quirúrgico. Esas tres categorías con la nueva clasificación. Sin embargo, en el 2015, entonces, en este artículo, trata de escribir, o escribe otra clasificación, que es la clasificación PL-AOSIS. Esta clasificación de PL-AOSIS también va a tener tres categorías
primero, la morfología de las fracturas. Ellos se reunieron y dieron un puntaje a cada fractura. Listo. Lo otro es que va a categorizar es el estado neurológico que acabamos de ver en la nueva clasificación y los modificadores clínicos que acabamos de ver en la nueva clasificación de la OASP. Lo que cambia es que a esos puntajes o esas categorías que mostró en el 2013 la O, se le dio unos puntajes. Y ellos definieron que cuando usted tiene un teleosis menor de 3, es de manejo médico. Cuando tiene un teleosis mayor de 6, es de manejo quirúrgico. Cuando tiene un teleosis de 4 a 5, hay que individualizar el paciente. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es individualizar el paciente? Lo hay manejo médico, manejo quirúrgico. Porque pasa lo mismo. Si yo tengo una fractura A3 que clasifica, puntúa en 3, en neurológicamente intacto, entonces el paciente es de manejo médico, ¿cierto? Según la clasificación. Y miren acá, fractura 4, neurológicamente intacto, puntúa 5. Hay que individualizar el paciente. Entonces, hay que mirar con la nueva evidencia cuál es la mejor recomendación. Lo otro que les quiero mostrar es la fiabilidad o concordancia de estas clasificaciones. ¿Qué relación o qué concordancia intra e interobservador tienen estas clasificaciones? Si es lo mismo, si concuerdan unos neurocirujanos con otros. Y esto lo mide la interpretación del capa de Cohen, listo, que es la concordancia que les acabo de mencionar. Para Tillich, la concordancia en general fue de 0.5 a 0.74, y si nos vamos a la tabla, es una concordancia moderada, pero para la O, la nueva clasificación, miren, que mejora. Entonces tendríamos que en la nueva clasificación de la O, pues sería mejor que la Tillich, incluso, no por los puntajes, sino porque se habla mejor el lenguaje y mayor concordancia intra e interobservador, más reproducibilidad también. Pero cuando evaluamos cómo está esa concordancia entre los cirujanos de columna para ver disrupción del complejo ligamentario posterior, miren el capa que tiene, de 0.34. Una concordancia muy baja, muy pobre, una concordancia leve. Quiere decir que al mirar una resonancia con una disrupción del complejo ligamentario posterior, los neurocirujanos pueden tener una gran variabilidad para interpretar si un ligamento para unos está roto, para unos está no roto, ¿cierto? Entonces eso también es importante, o quizás tenemos que evaluar muy bien la resonancia, o quizás tener claro cuáles son los puntos del complejo ligamentario posterior que debo mirar para definir está incompetente o está lesionado. Creo que no se había puesto de acuerdo. Hay artículos que ya lo mencionan cuando definir un complejo ligamentario posterior incompetente o totalmente roto, que es lo que vamos a ver. Peor aún, en este artículo del 2015 del Global Spine, miren primero el capa para Latinoamérica, de 0.1. Listo, o sea, la menor concordancia. Y miren la confiabilidad interobservadora al evaluar el complejo ligamentario posterior en trauma. La integridad del complejo ligamentario posterior, la concordancia fue leve, con un capa de 0.11, o sea, peor aún. Entonces, como les digo, quizás tenemos que buscar el punto, o de buscar cuándo está competente o no un complejo ligamentario. Para esto les traigo este estudio del doctor Pisones, del 2012. Él evaluó por resonancia en el T2 y en el STIR, que van a ser las secuencias principales para mirar ese complejo ligamentario posterior, cómo estaba ese complejo ligamentario posterior después del trauma. Y la importancia del ligamento supraespinoso, que fue una de las conclusiones principales del estudio. Entonces, primero describirles que hay una secuencia progresiva de daño del complejo ligamentario posterior después del trauma. No es que se dañe todo al mismo tiempo, pues puede ser que esa sea la conclusión final, pero el complejo ligamentario posterior, cuando hay trauma de alto impacto y va a lesionar
empieza con lesión de la cápsula articular, una diastasis facetaria. Luego pasa a generar edema del ligamento interespinoso. Luego pasa a una disrupción, una ruptura del ligamento supraespinoso y se devuelve, y ese ligamento, con la ruptura del ligamento supraespinoso se rompe el ligamento interespinoso y el ligamento amarillo. Esa es la secuencia progresiva del daño al complejo ligamentario posterior. Por eso es importante estos resultados que les voy a mostrar. Él define que se debería clasificar el complejo ligamentario posterior como competente o incompetente. Para mencionar un ligamento, un complejo ligamentario, miren esta imagen que es propia del artículo del doctor, en donde hay una diastasis intracapsular, un ligamento supraespinoso que está íntegro, un edema del ligamento interespinoso y una integridad del ligamento amarillo. Pero entonces, ¿usted cómo interpreta esto? Sí, hay una hiperintensidad en el T2, en el STIR, ese ligamento está lesionado, o en la clasificación de Tillich está íntegro, está lesionado, es sospechoso. En clasificación B, tiene una banda de tensión lesionado o no, porque eso nos cambia el manejo, ¿cierto? Una lesión de la banda de tensión nos cambiaría el manejo a quirúrgico. Entonces, usted tiene que saber muy bien evaluar el complejo ligamentario posterior, aparte que da la estabilidad posterior. Entonces, cuando tenemos esto, ellos demostraron que el no tener ruptura del ligamento supraespinoso, a pesar de que usted tenga diastasis de la cápsula articular, edema del ligamento interespinoso, y conociendo la secuencia progresiva de lesión, esto se clasifica como un complejo ligamentario competente, por lo cual en la clasificación de Tillich sería puntaje de 0, intacto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esta lesión le da, aunque tenga esta lesión, da estabilidad de la columna. ¿Listo? Sin embargo, tenemos el otro caso, que es un paciente, por la secuencia progresiva de la lesión del complejo ligamentario posterior, hay una diastasis de las facetas, miren acá ya hay disrupción o ruptura del ligamento supraespinoso, ruptura del ligamento interespinoso y ruptura del ligamento amarillo, porque recuerden que la secuencia, después de la ruptura del ligamento supraespinoso, generalmente se rompe el ligamento interespinoso y el ligamento amarillo. Entonces esto se clasifica como un ligamento, un complejo ligamentario posterior incompetente, por ende la lesión aislada del ligamento supraespinoso con o sin lesión del interespinoso o del ligamento amarillo, predice una incompetencia del complejo ligamentario posterior, predice que se trata de una fractura más severa, aumenta el Tillich, aumenta la cifosis local y por ende es una indicación de manejo quirúrgico. Ellos definen que se debería clasificar como competente o incompetente para saber si tiene lesión en banda de tensión o no, para definir manejo quirúrgico. En cuanto a las imágenes en fracturas toracolumbares, tenemos estas tres. Vamos a hablar algo de estas tres: radiografía, tomografía y resonancia. En cuanto a la radiografía, tiene que ser una radiografía de buena calidad, con por lo menos 2 secuencias antero, posterior y lateral. Se realiza en todos los pacientes con sospecha de trauma en la columna vertebral, a no ser que usted no tenga tomografía, pues tendremos que hacer la radiografía. Y se realiza en el sitio de sensibilidad local o deformidad y o según el nivel neurológico. Recuerden la importancia de la radiografía de columna total, ¿cierto? La radiografía de chasis para evaluar el balance sagital y coronario. La tomografía de columna revela fracturas no visibles en la radiografía simple hasta en el 20%. La ventaja es la alta sensibilidad y especificidad que les presento. Se podría evaluar la columna también en tomografías de tórax, abdomen, sí, pero recuerden que los cortes son más espaciados, más gruesos, por ende pueden pasar detalles en lesiones importantes o fragmentos. Es un examen rápido y de menor costo. Tiene algunas indicaciones que son fracturas de columna en radiografía, es una indicación de usted realizar una tomografía, radiografías técnicamente no evaluables, radiografías normales con persistencia de síntomas desproporcionados, estenosis y o inestabilidad que no pueden ser descartadas, tengo que solicitar una tomografía, o de déficit neurológico focal.
En cuanto a la resonancia de columna, estas son las indicaciones que promulga la O. Un paciente que tiene déficit neurológico o que tiene lesiones sospechosas del complejo ligamentario posterior, que ya vamos a ver cuáles son, o signos indirectos. La resonancia influye en la clasificación, el diagnóstico y la intervención quirúrgica hasta en el 25% de los casos. Por favor, no se les olvide esto, es que la importancia del disco intervertebral en el trauma, ¿cierto? Se ha demostrado que el disco intervertebral generalmente en el trauma es la zona del trauma está lesionado, puede estar lesionado, y si está lesionado en la zona del trauma, niveles por arriba y por debajo también pueden estar lesionados, hasta en el 90% de los casos. Entonces, una resonancia es un muy buen examen para realizar cuando tengo estas indicaciones para identificar daño del complejo discoligamentario, y tiene algunas desventajas como todo examen, el costo y la disponibilidad, y que no nos vaya a retrasar el tratamiento definitivo. Estos son los signos indirectos o de lesión sospechosa del complejo ligamentario posterior: el aumento del espacio interespinoso, diastasis de las facetas, subluxación facetaria, cifosis local sin lesión vertebral, rotación o traslación de la columna, abulsión de la espinosa, más compresión del cuerpo vertebral en más del 50% con un muro posterior íntegro, nos hace sospechar de lesión indirecta del complejo ligamentario posterior, y gap al examen físico. Entonces, por ende, estos pacientes, si nos queda una duda, requiere resonancia de columna en ese nivel. Por último, vamos a hablar del tratamiento de las fracturas toracolumbares. Esto es un resumen, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Tenemos que el objetivo de la cirugía, de toda cirugía de la columna toracolumbar, es restaurar la alineación espinal, descomprimir los elementos neurales y estabilizar la columna. Esto conllevará a reducción del dolor, a prevención de la deformidad y a permitir la movilización temprana. Pero entonces, cuando usted inicia con un tratamiento quirúrgico de las fracturas toracolumbares, específicamente de la unión toracolumbar, pues usted tiene que saber cuándo descomprimir su paciente y qué tiempo es de descompresión para usted ofrecerle unos mejores resultados. Estoy hablando de unas lesiones que usted llega, una lesión incompleta después de una fractura toracolumbar. ¿Cuánto tiempo tiene para llevar a cirugía? Y esto le impacta en los resultados clínicos neurológicos de su paciente. Este artículo de Global Spine 2020 concluye que la descompresión neural temprana, menor de 24 horas, y ultra temprana, ojalá ultra temprana, menor de 8 o 12 horas, después de la lesión traumática, confiere mejores resultados neurológicos. Es el tiempo adecuado. Vamos a pasar entonces a las guías del Congreso de Cirujanos Neurológicos, publicadas en el 2018, que da algunas recomendaciones sobre el tratamiento del trauma toracolumbar. Vamos a ver que, miren, recomendación A, recomiendan adecuadamente lo que vamos a hablar. B, lo sugiere, insuficiente, definitivamente no recomienda. Vamos a hablar entonces qué hacer con las fracturas toracolumbares A3 y A4 neurológicamente intactos, como se los mencioné anteriormente. Entonces, en esta guía del 2018, ellos formulan una pregunta y lanzan una recomendación. Entonces, la primera pregunta es eso: ¿qué hacer con los pacientes con fracturas A3 y A4 toracolumbar neurológicamente intactos? ¿Se operan o no se operan? Ellos definen que la evidencia es contradictoria, a favor o no, entonces no emiten ninguna recomendación. Lo que definen es que queda a criterio del cirujano. Miren la grada de recomendación, insuficiente, como les mencioné. Entonces quedamos en lo mismo. Sin embargo, entonces, usted debe tratar de responderse esa pregunta: ¿qué pasa con las fracturas A3 y A4 toracolumbares neurológicamente intactos? Para esto les muestro este estudio del año 2015 a un seguimiento hasta de 22 años. Es un estudio prospectivo con un nivel de evidencia muy alto, en el cual el objetivo era comparar el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico en este tipo de fracturas en pacientes neurológicamente intactos. ¿Qué resultados tuvieron? Miren, el seguimiento a 4 años quizás no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en el dolor, y ya se empezaba a ver en la funcionalidad de nuestros pacientes.
Pero miren los resultados a 20 años. Los pacientes que no se llevaban a cirugía, que estaban neurológicamente intactos, presentaban menos dolor y mayor funcionalidad medidos por el ODUST. ¿Listo? Entonces, en este artículo prospectivo, con un seguimiento a 22 años, es una de las mejores evidencias que hay para este tipo de fracturas A3 y A4 neurológicamente intactos. Ellos recomiendan un tratamiento no quirúrgico para este tipo de fracturas, porque son más funcionales, presentan menos dolor y no hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto al alineamiento sagital, se comportaron estables hasta un periodo de 22 años. ¿Listo? Este es el primer estudio que les traigo. El segundo estudio que les traigo es el metaanálisis clásico del Global Spine House Spine del 2017, que también realizan la misma pregunta. Lo que encontró este estudio fue no inferioridad entre las dos técnicas de tratamiento, un manejo conservador y manejo quirúrgico. Miren, con respecto a la discapacidad, no hay diferencias estadísticamente significativas en un manejo o en el otro. Con respecto al dolor, no hubo diferencias estadísticamente significativas de un manejo al otro. Por ende, ellos definen que no hay diferencias en este tipo de fracturas. O sea, pacientes con fracturas A3 y A4 neurológicamente intactos, no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a realizarle manejo quirúrgico o manejo médico. El problema de este estudio, de este metaanálisis, es que no se pudo analizar los resultados radiológicos, que sí se evaluó en el estudio prospectivo, que fueron estables. En este no. Y otra pregunta que me pareció interesante es que en el mismo estudio formulan esto: clasificaciones de algoritmos terapéuticos son adecuados para la evaluación del trauma toracolumbar. Esas clasificaciones y algoritmos que tenemos actualmente. Muy bien. Ya tenemos algún grado de recomendación con esos pacientes, ¿cierto? Unos estudios con un nivel de recomendación importante en esas fracturas A3 y A4 neurológicamente intactas. Pero bueno, ¿qué otras estrategias quirúrgicas tenemos? Una de las preguntas que formulan es: ¿la adición de artrodesis a la fijación instrumentada mejora los resultados en pacientes con fractura por estallido torácicas y lumbares? Ellos encontraron o recomiendan que no se ha demostrado que afecte los resultados clínicos o radiológicos adicionarles fusión a la instrumentación, y sí aumenta la pérdida de sangre y el tiempo quirúrgico, con un grado de recomendación A. Muy bueno. Recuerden que estos son guías, ¿cierto? No son camisas de fuerza, pero son algunas recomendaciones de los estudios. Lo otro es técnica mínimamente invasiva, tratamiento mínimamente invasivo versus cirugía abierta en fracturas tóraco-lumbares. Ellos encontraron que la evidencia sugiere resultados clínicos equivalentes para este tipo de fracturas con la recomendación B. Si usted puede hacer, si está entre los dos tratamientos, se puede hacer el manejo abierto, el manejo mínimamente invasivo, usted debería preferir el manejo mínimamente invasivo, desde que se puede hacer las dos técnicas, porque las dos son equivalentes. Sin embargo, pues usted puede tener mínimamente invasivo, corpectomía mini-open, fijación posterior percutánea, todas las técnicas de aumentación vertebral, pero lo que sí está escrito es esto, que a pesar de que son equivalentes, con la técnica mínimamente invasiva, hay menor lesión de tejidos blandos, menor tiempo quirúrgico, menor tasa de infección, estancia hospitalaria, pérdida de sangre, menor complicaciones perioperatorias, menor cicatriz, menor escala análoga del dolor postquirúrgica y favorece la movilización temprana. Varios tipos de técnicas, resumen de esto: se prefiere fijación percutánea segmentaria posterior cuando hay una fractura en estallido, técnica mínimamente invasiva, compromiso del canal y cuando hay complejo ligamentario intacto o competente. Y corpectomía lateral mini-open cuando hay una estenosis del canal por fractura en estallido, una angulación sifótica sagital mayor de 15 grados o escoliótica mayor de 10 grados, con un compromiso de 2 a 3 columnas de Dennis, inestabilidad espinal, principalmente por el disco y ligamentos. Miren la tasa de fusión tan buena al año, hasta el 93%, subsidencia del 8% y complicaciones del 12%.
buenos resultados en este artículo del 2017 de cirugía mínimamente invasiva en trauma tracolumbar. Bueno, ¿qué otros abordajes? Entonces, ¿qué tenemos con respecto al abordaje? ¿Cuándo un abordaje anterior, posterior o combinado? Bueno, ellos definieron con esta pregunta eso. La elección del abordaje quirúrgico mejora los resultados clínicos en pacientes con fracturas toracolumbares. Pues ellos encontraron que la selección del abordaje adecuado para ese tipo de fractura, ojo, adecuado, no afecta los resultados clínicos, neurológicos, el estado funcional, la calidad de vida en el dolor. Y con respecto a los resultados radiológicos y complicaciones, se puede utilizar también cualquier abordaje porque hay evidencia contradictoria con respecto a los resultados radiológicos y de las complicaciones cuando se comparan. ¿Listo? Con un grado de recomendación insuficiente. Seguimos más o menos en lo mismo. Pero entonces, una de las preguntas que vamos a resolver, además, es esto. Instrumentación larga versus corta. Listo. Tenemos los dos ejemplos. Estos son casos de nuestro servicio. Tenemos entonces uno de los primeros estudios que les quiero mostrar. Este estudio realizado en Brasil en el 2016, un metaanálisis, ojo, que comparó los resultados de fijación corta versus fijación larga en pacientes con fracturas de la unión tóraco-lumbar tipo estallido, o sea, A3 y A4. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes que se llevaban a instrumentación corta tenían un mayor ángulo de COP, o sea, de situación local, una mayor tasa de falla de la fijación, una mayor pérdida de la altura del cuerpo vertebral en el seguimiento, y pues sí sabemos que pues, el tiempo quirúrgico fue menor cuando se instrumentó corto, una pérdida de sangre menor. Por ende, este estudio está a favor de la instrumentación larga de las fracturas de la unión toracolumbar en estallido, A3 y A4. Pero en el estudio no es claro si incluye, generalmente eran todas fracturas L1, tenían la mayoría de pacientes fracturas de L1 en los estudios que recogió, pero no definen si instrumentaban la vértebra fracturada, que quizás esto es un factor importante cuando analizamos los estudios posteriores que les voy a mostrar. Este estudio retrospectivo del 2016, miren lo que comparó. Fijación de segmento corto con inclusión de la vértebra fracturada versus instrumentación de segmento largo. En el tratamiento de las fracturas de la unión toracolumbar con inestabilidad. ¿Qué encontró este estudio? Miren, comparó el grupo 1, corto, instrumentación corto y larga, el corto con inclusión de la fractura, de la vértebra fracturada, y miren los resultados, no estadísticamente significativos cuando se evaluó el ángulo cifótico local, la pérdida de la altura vertebral anterior y posterior. Lo mismo tuvo estos resultados con respecto a la lesión neurológica, al nivel Asia. Para el grupo de instrumentación corta con inclusión de la vértebra fracturada, el 63% mejoraron al menos un grado de Asia, y para la instrumentación larga, el 60% mejoraron al menos un nivel Asia. Por ende, no hay diferencias estadísticamente significativas cuando se evalúan estos resultados neurológicos e imagenológicos. Sin embargo, sabemos que cuando usted realiza una instrumentación corta con inclusión del cuerpo vertebral, se puede ahorrar segmentos a instrumentar y va a permitir guardar varios segmentos móviles, que eso es importante para la calidad de vida del paciente y para su funcionalidad. ¿Listo? Y en este estudio retrospectivo del 2017, ellos se encargaron también de evaluar lo mismo, instrumentación corta con fractura, incluyendo la fractura, la vértebra fracturada, versus instrumentación larga en fracturas por estallido de la unión toracolumbar, un seguimiento a 2 años. ¿Qué encontraron ellos? La instrumentación corta, con tornillos adicionales a la fractura, es más efectivo y seguro, y esa seguridad fue evaluando la fusión que la instrumentación larga. Esto ya hay evidencia que se prefiere la instrumentación corta en la unión toracolumbar y el tiempo de recuperación clínico más corto. El problema de la unión toracolumbar es saber que usted cuando va a fijar una unión toracolumbar va a preferir tornillos monoaxiales para darle mayor estabilidad, pues y en general, como los conceptos de fracturas toracolumbares, tornillos monoaxiales preferiblemente. Preferiblemente usted, aparte de tener en cuenta que ojalá instrumentar un segmento corto incluyendo la fractura,
de no parar en un nivel de T11, T2. Las recomendaciones no se los traje, porque era muy extensa la charla, era parar por lo menos en T10. ¿Listo? T10 o T9 preferían parar en T10 cuando hay una fractura de la unión toracolumbar, es un artículo reciente. Muy bien. Pero la otra pregunta es esta. ¿Cuándo reconstrucción anterior? En 1994 McCormack publica su clasificación, mire la fiabilidad, capa de 0.73 a 0.89. Esta clasificación predice la falla del material, la ruptura de los tornillos. Y la pregunta que usted se debe realizar es esta: ¿la resistencia de la columna anterior se considera suficiente o requiere una cirugía anterior? Entonces todos conocemos el McCormack, que va a tener 3 categorías: conminución, aposición y cifosis, mínimo 3 y máximo 9 puntos. Cuando tengo un McCormack menor de 6, él define en el artículo que el manejo con estabilización e instrumentación posterior es suficiente, ojalá segmento corto, y cuando tengo una clasificación mayor de 7, requiere artrodesis anterior para evitar la falla de la instrumentación posterior. Este paciente requiere reconstrucción anterior, pero hay algo pues muy específico para evaluar. Estos menores de 6, dijimos, instrumentación corta por vía posterior parece ser suficiente, ojalá un monosegmentario, un nivel por arriba y un nivel por debajo, pero cuando tenemos mayor de 7, debemos definir si tiene o no traslación, y si no tiene traslación, hay una escasa resistencia en la columna anterior, por lo cual se justifica la cirugía anterior, la reconstrucción anterior. Reconstrucción anterior, hablamos de cilindros, de injertos de peroné, pues todo lo que conocemos, un injerto. Y cuando tenemos un puntaje mayor o igual a 7, ya sabemos que podría requerir reconstrucción anterior, pero cuando hay traslación, usted puede tener dos opciones. Instrumental larga por vía posterior. Esos son el manejo para la reconstrucción anterior. En resumen, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, porque les lanzo un montón de artículos, pero quiero evidenciarles, mostrarles cuál es la literatura con mayor evidencia. Les hice como un repaso, pues, como de toda la literatura, pero quiero mostrarles este artículo. 2010 al España, el Congreso o la Sociedad Alemana de Cirujanos de Columna en Trauma, emite una guía que es una revisión sistemática realmente para el tratamiento de las fracturas toracolumbares. Y es interesante esto, los estudios existentes, ellos lo ponen en el artículo, con el más alto nivel de evidencia, no dan una recomendación clara sobre el tratamiento, si es quirúrgico o conservador, o con respecto al tipo de abordaje, y eso lo evidenciamos en los artículos que les acabo de mencionar. La mayoría de las propuestas de manejo son principalmente experiencias clínicas de bajo nivel de evidencia, y ellos definen en su mismo artículo que las recomendaciones terapéuticas que emiten en este artículo han demostrado ser útiles para la práctica diaria y en varios centros de trauma. Por ende, entonces, ellos definieron algunos modificadores morfológicos, M1, M2, M3 y M4, que es lo que vamos a hablar, como una nueva clasificación para definir manejo quirúrgico, manejo conservador, qué tipo de abordaje, si requiere reconstrucción anterior o posterior. Entonces, no voy a extender en esto, sino que el primer modificador, el modificador 1 morfológico, es el trastorno de la alineación fisiológica de la columna vertebral. Lo vamos a medir con un ángulo de plato terminal bisegmentario monosegmentario, similar pues al ángulo de Cobb. Cuando este ángulo sagital es mayor de 15 grados, se benefician de manejo quirúrgico. Cuando es mayor de 10 grados, se benefician de manejo quirúrgico. El ángulo coronal. Listo. Así es que se miden. No me voy a detener eso, que eso está en el artículo. El segundo modificador, el modificador morfológico 2, es la condición del cuerpo vertebral, también lo que describimos con el McCormack. El cuerpo vertebral lo vamos a medir de forma horizontal y lo vamos a dividir en 3. Listo. Un tercio, 2 tercios y compromiso de 2 tercios y 3 tercios. Entre mayor compromiso, pues mayor inestabilidad y pérdida de la corrección. Y ojo, cuando usted tiene lesionado fragmentos en la placa superior, tiene fragmentos en la placa superior o inferior, y entre más desplazados estén, corren el riesgo de lesión del disco
intervertebral adyacente. Por eso, ya las fracturas tipo split, las A2, podrían tener un manejo quirúrgico, debido no a la pobre alineación sagital o coronal, sino al gap que se puede formar. Entre más amplio, mayor desplazamiento. Y lo mismo, esa división que compromete las placas superior o inferior podría tener un compromiso del disco. Y esto generar inestabilidad y requerir tratamiento quirúrgico. Por eso es tan importante esta nueva clasificación, porque aparte de eso, el tercer modificador va a ser la estenosis del canal medular. Pues esto lo vamos a comparar con el tamaño fisiológico en los niveles adyacentes, en el corte axial de la tomografía, que es lo que recomiendan. Dicen que más o menos 12 milímetros va a ser, pues, normal en los diferentes estudios. El modificador 4 es la lesión del disco intervertebral. Y miren la importancia de esto. Ya empezamos a hablar lesiones de disco. El disco es muy importante para la biomecánica de la columna. Lesiones de disco no pueden pasar desapercibidas en las fracturas del trauma toracolumbar. Por eso la resonancia es tan importante en esos pacientes con déficit neurológico. Porque uno se puede confiar que hay una fractura, que hay lesiones o lesiones sospechosas del complejo ligamentario posterior que está incompetente, entonces mejor me quedo con la tomografía y no le hago la resonancia, pero usted va a la cirugía y no realiza una buena descompresión del disco, que usted no supo que estaba dañado, tenía una hernia traumática y el paciente sale con el mismo déficit neuronal. ¿Listo? Muy bien, entonces, resumen rápidamente. Fracturas a cero, el mejor manejo, movilización temprana, analgesia adecuada y fisioterapia. Generalmente no hay un desbalance sagital ni coronal. Listo. Fracturas A1. Si tiene una angulación sagital menor de 15 grados, manejo conservador. Si tiene una angulación sagital mayor de 15 a 20 grados, manejo quirúrgico, las tipo A1. Y lo que recomiendan en el manejo quirúrgico, en caso que se dé que no es lo común, es la instrumentación monosegmentaria sin fusión. Listo, un nivel por arriba y un nivel por debajo. Fracturas A2, tipo split, el manejo de elección, movilización temprana, analgesia y fisioterapia, pero cuando lo mencioné, hay una amplia separación de los fragmentos y o lesión relevante del disco intervertebral por esas características morfológicas de la fractura, requieren cirugía. Listo. Considerar reconstrucción anterior bisegmentaria con o sin instrumentación posterior. Esta está la recomendación. Fracturas tipo A3, también vamos a hablar de la angulación sagital, si es menor de 15 grados, o la angulación coronal menor de 10 grados, manejo conservador. Si es mayor de 15 el ángulo sagital o mayor de 10 el ángulo coronal, manejo quirúrgico, y ellos recomiendan considerar al menos para realizar el manejo quirúrgico una instrumentación posterior monosegmentaria, ¿cierto? Si no hay una gran inestabilidad por morfología, y una posible fusión posterior monosegmentaria. Ese es el tratamiento ideal. Ojo, recuerden, se los vuelvo a repetir, son guías, ¿cierto? No son camisa de fuerzas y hay que individualizar el paciente. Cuando estas fracturas A3 requieren reconstrucción anterior, y esto va a depender según el ángulo de cifosis o escoliosis y la destrucción del cuerpo vertebral. Si hay una conminución menor de 1/3 del cuerpo vertebral, es opcional esta reconstrucción anterior. Pero si hay una conminución entre 1/3 y 2/3, definitivamente ese paciente requiere cirugía para esa fractura tipo A3. ¿Listo? Según esta guía. Cuando hay una amplia separación de los fragmentos y un canal espinal estrecho crítico, definitivamente por esta clasificación requieren cirugía, y ellos recomiendan reconstrucción anterior o posterior en casos seleccionados. Fracturas A4, caso del servicio, esto no es una fractura patológica, parece, pero se le tomó biopsia, se instrumentó, y era una fractura tipo A4. Miren la recomendación que se emite, lo mismo por la alineación, con el alineamiento sagital y coronal, manejo conservador o quirúrgico, pero cuando hay una amplia separación de los fragmentos y un canal medular estrecho crítico, requieren cirugía, y se debe considerar, ellos recomiendan en este tipo de pacientes, instrumentación posterior bisegmentaria para fracturas desplazadas, reconstrucción anterior bisegmentaria, y la reconstrucción anterior posterior es posible en casos seleccionados. Para las fracturas B1, ya vamos a terminar,
todas son de manejo quirúrgico. Ellos recomiendan reducción de la fractura e instrumentación bisegmentaria posterior, bisegmentaria, como recomendación de este grupo alemán. Fracturas B2, cirugía, al menos instrumentación posterior, y cuando hay compromiso del cuerpo anterior del cuerpo vertebral, reconstrucción anterior adicional. Para las fracturas B3, cirugía, principalmente reducción de la fractura e instrumentación posterior, ojalá sea monosegmentaria en la mayoría de los casos, cuando obviamente el cuerpo anterior no está muy comprometido, ¿cierto? Como vemos aquí en la imagen. Cuando hay un gran compromiso anterior del cuerpo vertebral, requiere reconstrucción anterior monosegmentaria adicional, y obviamente como esto es una patología que puede encontrar en espondilitis anquilosante, estos pacientes requieren instrumentaciones largas posteriores. Y por último, en las fracturas tipo C, la cirugía puede ser reducción de la fractura e instrumentación posterior. Para lesiones monosegmentarias, instrumentación corta, ¿cierto? Esa es la recomendación que emiten. Lesiones bisegmentarias o mayores recomiendan instrumentación larga. Para ruptura del complejo ligamentario posterior, fusión posterior. Siempre considerar fusión monosegmentaria e instrumentación larga posterior en este tipo de fractura es la mayor recomendación. Y cuando hay compromiso anterior de la columna vertebral, reconstrucción anterior. Muy bien, estas son las conclusiones que me quedan con la charla. Es que conocer la biomecánica de la columna vertebral es muy importante para la toma de decisiones, definitivamente, y el tratamiento. Definir claramente la competencia del ligamento del complejo ligamentario posterior es necesaria para ofrecer el mejor manejo. Es necesaria una clasificación fiable, reproducible y validada para determinar el adecuado tratamiento y hablar el mismo lenguaje. Los modificadores morfológicos podrían considerarse en más investigaciones para evaluar su impacto en la decisión del tratamiento y resultados y no quedar como en la guía alemana, ¿cierto? O considerar las técnicas mínimamente invasivas pueden brindar opciones viables en pacientes bien seleccionados. Y el mensaje final que les quiero dejar en esta charla es que el adecuado análisis de cada paciente, biomecánica, clínica, la imagen, conllevará al mejor tratamiento, quirúrgico versus conservador, y al mejor abordaje. Esto a su vez nos llevará a conseguir los mejores resultados para el paciente y la satisfacción propia de usted haber hecho lo mejor por su paciente y lo adecuado. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que quiero hacer una pregunta a los expertos y además un comentario. La pregunta es, ¿cuándo usamos una instrumentación, por ejemplo, tipo Chance, para retirarla luego de 6 meses en este tipo de fracturas? Si alguien tiene la respuesta, por favor. Felipe tiene la respuesta, ¿no? Sí. Normalmente hablan que el retiro de este material, incluso el mínimamente invasivo, se debería realizar entre 8 y 12 meses. Listo, los artículos son pues como claros en eso, 8 o 12 meses. Pues ahí están pues las indicaciones que nos da la guía alemana. Listo. Los chance pues monosegmentarios en pacientes, ojalá que no tengan lesión del complejo ligamentario posterior. Pues sería una de las indicaciones principales. Y obviamente el paciente no puede tener déficit neurológico porque no lo va a poder descomprimir y que no vaya a requerir fusión. Listo, podría utilizar los chance. Buenos días. Buenos días. Yo pienso, Nacho, que la disciplina debería llevarnos a quitarlo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo hasta el momento no he quitado los primeros. He hecho un buen número de casos, digamos, percutáneos y con la intención del seguimiento y de quitarlos, pero estos pacientes se pierden o uno se desestimula como a quitarlo. El paciente va muy bien y uno dice, pues, ¿para qué lo manipulo? ¿Para qué le quito cosas? Y lo deja así. Pero creo que la disciplina académica la idea sería retirarlos, pues porque al fin y al cabo es un material, es un cuerpo extraño y supuestamente no se acompañó de artrodesis, o sea que se debería retirar. Yo estoy de acuerdo también con esa conducta y es muy poco común que retiremos el material.
La segunda pregunta que yo tengo es, yo entiendo... Nacho, Sí, aló, adelante. yo creo que de pronto donde hay, como bien independientemente de que uno al final los termine retirando, ¿no? Por las circunstancias sociales de nuestros pacientes, generalmente es donde hay lesión ósea más que ligamentaria. Las lesiones ligamentarias son mucho más inestables que las óseas y en esa medida los pacientes que tienen lesiones óseas, que son generalmente las fracturas tipo A2, A3, son aquellos que te permiten instrumentarlos y tener la posibilidad un tiempo después de retirar el material de osteosíntesis. En aquellos pacientes en donde hubo compromiso ligamentario realmente o compromiso de discos, no se recomienda el retiro del material de osteosíntesis. Por eso te diría que como casi siempre las lesiones tipo A2, A3 son las que tienen un compromiso óseo más que ligamentario, son en donde generalmente se da esa circunstancia de poder retirar el material de osteosíntesis, ¿no? Okay. Romero, estoy un poquito en desacuerdo con lo que acabaste de decir, porque digamos que articulaciones con rangos de movimiento muy grandes, pues una rodilla, un codo, pues yo creo que ese concepto aplica. Pero digamos que en la columna donde los rangos de movimiento son menores, los pacientes terminan haciendo una fibrosis estable. Es como lo que pasa con algunos traumas de odontoides, que el paciente hace una fibrosis y se comporta, no estando fusionado, se comporta como estable. Entonces yo no creo que eso sea una contraindicación para retirar, pero, o sea, técnicamente sí es correcto decir que nunca se pegan los ligamentos, digamos, pero los tejidos blandos hacen fibrosis y de alguna manera estabilizan articularmente la columna. No, Carlos, lo que estaba tratando de decir es la recomendación general que se hace. Por ejemplo, una fractura tipo B, en donde hay un compromiso ligamentario importante, donde hay un compromiso articular, en donde puede haber compresión neurológica. Generalmente ese tipo de pacientes, estamos hablando de una generalidad, no se lleva a una recomendación de retirar el material de osteosíntesis un tiempo después. Generalmente en los pacientes donde se evalúa la posibilidad de instrumentar y retirar el material 6 meses después, u 8 o 12 meses, como dice Juan Felipe, son en las fracturas en donde hay un componente óseo principal y generalmente estas fracturas son las tipo A. En las tipo B y C, por el componente de compresión, de inestabilidad ligamentaria, generalmente este tipo de fracturas no hay la recomendación literaria de retirarlos. Sin embargo, cada paciente se debe individualizar, pero yo no he retirado, los he retirado porque el paciente llega y me dice que los tornillos le están dañando su vida y que he retirado dos instrumentales en este tipo de pacientes y fueron pacientes en fracturas tipo A. Ok, muchas gracias. Mi última pregunta es, obviamente que yo entiendo la importancia del ligamento, pero la pregunta va en este sentido. Si yo ya definí que el paciente tiene una lesión quirúrgica, por ejemplo, una fractura tipo A4 con compromiso del canal, ¿qué importancia tiene en ese caso hacerle una resonancia para definir la lesión del ligamento si yo ya tomé la decisión de operarlo? Esa conducta no me queda a mí tan clara, pero sí me queda muy clara, por ejemplo, en un paciente que tiene una fractura tipo A2 y yo tengo dudas si es quirúrgico o no. Para mí ahí sí es muy importante hacer una resonancia para ver si tiene lesión del ligamento, entonces ya no sería A2, sino que sería una fractura tipo B. Por favor, alguno me aclara ese concepto. Nacho, lo que yo pienso es que hoy en día casi que una evaluación fidedigna de una fractura lleva implícito el uso de una resonancia por el hecho de la evaluación del disco, además del ligamento. Puede que no te modifique en la gran mayoría de las veces la decisión final,
en términos de si es quirúrgico o no, pero sí te puede modificar si extiendes la instrumentación 2 niveles por encima, 2 niveles por debajo, o realizas una vía anterior. Eh, la tendencia hoy en día, y habría que revisar de pronto la literatura, es que la patología traumática se acompañe de una resonancia. Como te digo, no solamente para determinar si el paciente es quirúrgico o no, sino si hay compromiso del disco, si se requiere una instrumentación más larga por encima o por debajo, si se requiere una vía anterior. Yo creo que son informaciones adicionales que te pueden dar una mejor visión del caso. Pero realmente no hay nada definido, Nacho, como tú lo dices. Nacho, en las últimas guías, Nacho, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Eso sí está muy claro en la literatura. En las últimas guías de trauma raquimedular siempre recomiendan que se debe hacer una resonancia. Y eso basado en un trabajo que hicieron de los pacientes con trauma raquimedular. Estamos hablando de trauma raquimedular, que tenía obviamente pues, una lesión neurológica. A los pacientes, compraron los pacientes que se les hacía resonancia, a los pacientes que no se les hacía, y hasta en el 10% de los pacientes que se les hacía resonancia pudiera cambiar la conducta. Entonces, digamos que las últimas guías, que son del 2019-2018, no estoy completamente seguro, recomiendan que todos los pacientes con ese tipo de lesiones tengan una resonancia. Digamos que Felipe lo dijo muy claro, o sea, no debe atrasar la oportunidad del tratamiento quirúrgico, o sea, no hay justificación para quedarse esperando una resonancia y perder la oportunidad del tratamiento quirúrgico. En cuanto al hecho de lo que comentabas inicialmente, un paciente con una fractura tipo A3 o tipo A4 con invasión del canal y oyente que tiene criterios quirúrgicos muy claros desde el punto de vista biomecánico sin lesión neurológica, yo pienso que no necesariamente los pacientes pues tampoco se debe atrasar la oportunidad quirúrgica para esperando una resonancia. Sin embargo, lo que sí no está claro en la literatura en este momento en los pacientes que no tienen lesión neurológica es qué tan importantes son los discos transicionales en el momento de tomar, digamos, la mejor decisión. Entonces, como también lo dijo Felipe, por ejemplo, hay casos controvertidos en pacientes con lesiones tipo A2 en los cuales uno sí se debiera apoyar en una resonancia para tomar una decisión quirúrgica. Y en lo que hablabas ahora de retirar o no el instrumental, es que los conceptos no se pueden confundir. O sea, cuando vos haces una instrumentación sin fusión, lo ideal siempre es retirar el instrumental, porque especialmente en las fracturas, digamos, de la unión columbar o de la columna, digamos, lumbar media, porque obviamente la filosofía de una instrumentación sin fusión es preservar los segmentos móviles. Entonces, siempre que uno, digamos, filosóficamente intente hacer una instrumentación sin fusión, se debiera retirar el instrumental con la intención de recuperar el movimiento en los segmentos instrumentados, y además por una razón que yo sí he visto con mucha frecuencia y yo sí he retirado con frecuencia instrumentales, es que los instrumentales se fracturan. O sea, y ahí es cuando los instrumentales se fracturan, se angulan y además de eso se vuelven dolorosos. Entonces, instrumentación sin fusión, siempre pues lo ideal es no perder de vista al paciente y retirarlo a los 9 meses de evolución. Y otra cosa en cuanto al volumen de la instrumentación, que me parece que es un tema que es muy interesante y que recientemente ha suscitado algunos artículos de revisión en cómo distribuir el instrumental en la unión tracolumbar. Está claro que los pacientes fallan generalmente proximal, o sea, hacen deformidades proximales cuando el volumen del instrumental no es el adecuado, no tanto distal. Entonces, si uno va a hacer una instrumentación de una fractura tipo B o de una fractura, yo creo que tipo C, realmente no hay muchas dudas en que hay que poner un instrumental muy voluminoso, pero una fractura tipo B, la idea es cargar más la instrumentación hacia los niveles superiores, porque ahí es donde falla. Entonces, muchas veces uno pudiera apoyar la instrumentación abajo, en un cuerpo vertebral sano, instrumentar la vértebra fracturada y subir 2 niveles, y con eso, digamos que tiene menos probabilidades de que le falle arriba, que se hace una instrumentación corteada, por ejemplo, un nivel sano por encima, la instrumentación, la vértebra fracturada y una vértebra sana abajo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ya sabemos que la columna toracolumbar tiene muchas exigencias biomecánicas y por lo tanto el riesgo de falla
puede ser importante si no se distribuye bien el instrumental. Gustavo, ¿algún otro comentario de los colegas? Otro tema, Nacho. Hola. Otro tema importante es recordar y en las guías, inclusive en la revisión de residentes, es que vertebrectomías vía anterior realmente cada vez se hacen menos en los grupos referentes de trauma espinal. Digamos que hay técnicas quirúrgicas ya muy depuradas que permiten hacer reconstrucciones 360 grados vía posterior. Cada vez aparecen más artículos donde se demuestra cómo los pacientes a los que se les hace vía anterior, digamos que en todos los contextos, inclusive con deformidades rígidas. Recientemente salió un artículo muy interesante, por ejemplo, de Scheuermann rígidos, en los que antes se consideraba como reglas de liberación anteriores, ya definitivamente se sabe que no es necesario, y obviamente también en pacientes con deformidades de cualquier otro tipo, y bueno, y el tema de hoy, pacientes con trauma raquimedular. Hay técnicas ya muy depuradas en las cuales uno puede tener un éxito quirúrgico muy significativo únicamente con abordajes posteriores. Entonces, digamos que la unión toracolumbar está como en un punto en el que uno tiene que mantener un equilibrio entre el volumen de la instrumentación y la estabilidad de la columna. A mí me parece que tampoco es justificable llenar el paciente de tornillos pues por no hacerle una vía anterior, ¿no? Me parece que la vía una vía anterior no, una reconstrucción anterior, o sea, un soporte intercorporal. Me parece que hay técnicas quirúrgicas que ya son de baja morbilidad y están muy depuradas para que el paciente tenga el mejor beneficio quirúrgico. Estamos de acuerdo. Nacho, Casi nunca hacemos instrumentación anterior. Hola, Oscar. Un último comentario, no. Hay muchas cosas en la columna, si bien lo mencionó, los niveles de evidencia no son tan altos. Y la sociedad alemana bien lo dice en su primer enunciado, que los estándares más altos de recomendación no alcanzan a ser recomendaciones tipo 1. Entonces, de alguna forma no hay verdades absolutas en este tema. Hay obviamente unos estudios tipo 2A, 2B, referente a lo que preguntaste específicamente de la resonancia en columna. Evidentemente, cuando hay lesión neurológica hay que hacerlo. Y yo creería, Nacho, que hoy la tendencia mundial es evaluar el trauma con resonancia adicional, así no haya lesión neurológica. Si hay lesión neurológica, con mucha más razón. De alguna forma, hay unos artículos que presentaron aquí donde el manejo quirúrgico de las fracturas tipo A3 y A4 a largo plazo tenían el mismo resultado de aquellos que se le dio manejo médico. Yo pienso que todavía hace falta mucha tela por cortar. Todavía hace falta más estudios para precisar ciertos puntos específicos. Obviamente hay una cierta información que nos da una dirección en un sentido u otro, pero no podríamos hablar de verdades absolutas en esto, ¿no? Ok, gracias, Oscar. Yo creo